En sintonía con el video publicado hace poco sobre Adam Smith, hoy nos toca hablar de su continuador próximo y más conocido, David Ricardo. Ricardo fue un economista inglés que vivió entre la última mitad del siglo XVIII y el primer cuarto del siglo XIX. Entre varias cosas que realizó en su vida, ya que era una persona de negocios, se dedicó a continuar y criticar los postulados de Adam Smith. Ellos dos son considerados los padres o los personajes más representativos de lo que se denomina economía clásica. Si con Smith teníamos un contexto más idílico, más visto de una manera positiva con respecto al avance de las nuevas formas de trabajo como lo es la producción en masa y la división del trabajo, con Ricardo el panorama es un poquito distinto. Casi medio siglo pasa entre la obra de ambos y, en aquel contexto, Europa cambiaba muy rápido. Comienzan a aparecer las primeras organizaciones obreras, quejas justificadas sobre las largas jornadas de trabajo, las malas remuneraciones, la explotación, etc. Es decir, comienza a vislumbrarse el fuerte descontento social por parte de una clase, hecho que Smith pasa un poco por alto y que con David Ricardo adquiere un poco más de importancia, preguntándose sobre cosas como la distribución del ingreso. Es así como en 1817 Ricardo publica su libro Principios de Economía Política y Tributación. Pero pasemos mejor a los puntos claves de su teoría para entender qué plantea Ricardo. Primero, debemos recordar que en el video anterior dije que Smith tenía dos teorías del valor y que algunos iban a tomar una y otros otra. Ricardo, justamente, retoma la vía que Smith dejó en un principio, la teoría del valor trabajo. En un principio, Ricardo se propone resolver la dualidad de Smith al optar por esta teoría del valor trabajo. Pero, como ya veremos, él mismo cae en una nueva dualidad. Ricardo dice que en una mercancía, un bien, tiene un valor de uso, es decir, tiene utilidad, tiene capacidad para satisfacer una necesidad. De esto, entonces, desprende que el valor de uso está conformado por dos partes. El valor de cambio, proveniente de su escasez, y el valor de cambio, proveniente del trabajo incorporado a la mercancía. Esta última parte sería la que toma de Adam Smith, solo que con la diferencia que Ricardo considera a este último valor de cambio una variable y no una constante. Es decir, como el mismo nombre lo indica, su valor puede variar, no es constante. Con respecto al valor de cambio proveniente de su escasez, esto puede pensarlo simplemente con dos ejemplos, ambos muy clásicos en la economía. Por un lado, podemos poner como un bien una botella de agua. Generalmente, no solemos pensar que una botella de agua puede salir muy cara. Esto es debido a que agua hay y hay en abundancia. Por lo tanto, su valor no es tan alto. Ahora, si estuviéramos en un desierto perdidos, caminando hace 2 días sin tomar una sola gota de agua, puede aparecer alguien que nos quiera vender una botella y su valor, para nosotros, va a adquirir un precio mucho más alto, porque sentimos que hay escasez de agua. Este ejemplo, de todos modos, también nos va a servir para explicar otra parte de la teoría de Ricardo, pero a eso ya iremos en un rato. Por otro lado, el segundo ejemplo es el de los diamantes. Si fuera fácil encontrar diamantes, como encontramos piedras diariamente, el valor de los mismos bajaría muchísimo porque hay en abundancia. Pero, como es muy difícil encontrar diamantes y además de la escasez requiere mucho trabajo, entonces su precio aumenta. Hasta ahí, casi que ya tendríamos completa la teoría del valor en Ricardo. Pero, como dije recién, hay bienes que requieren de más trabajos que otros, o incluso un bien mismo puede requerir más trabajo con respecto al mismo bien, dependiendo de las condiciones en que se fabrique. Por ejemplo, si queremos fabricar cereales y conseguimos tierras fértiles, podemos suponer que necesitaríamos de 5 horas para producir 5 kilos de algún cereal. En cambio, si estamos en la misma situación, pero con tierras menos fértiles, podemos necesitar 10 horas para producir 5 kilos de cereal. Es por esto que, según Ricardo, la teoría del valor trabajo es variable y no constante. Pero además, y ya terminando la teoría del valor en Ricardo, aunque entendiendo que todo se relaciona necesariamente, quiero introducirlos a otros dos conceptos importantes que se desprenden a partir de esto. Empecemos por la teoría de la renta diferencial. Teniendo en cuenta el ejemplo anterior, donde existe un terrateniente que arrenda sus tierras, este ganaría plata al arrendar tierras fértiles y tierras menos fértiles al mismo tiempo. Esto se explica porque el valor de cambio con respecto al trabajo siempre se va a establecer de acuerdo al valor mayor. Como dijimos, si el valor en una tierra no fértil aumenta de 5 a 10 horas, por más que en la primera se fabrique a 5 horas, se tomará el valor más alto para poner el precio, es decir, el de 10 horas. El terrateniente obtendrá mayores ganancias con esto. La renta diferencial sería eso, lo que acabo de explicar. Pero ¿por qué alguien querría pagar una renta por tierras menos fértiles? Bueno, acá es donde se introduce el segundo concepto importante en David Ricardo, la ley de rendimientos marginales decrecientes. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, básicamente se refiere a que al tener cada vez más de una misma cosa, el precio va a tender a ser cada vez más bajo. Recuerden el ejemplo del agua en el desierto.
Pero veamos otro para que nos quede más claro. Supongamos que en una empresa se fabrican sillas. Tenemos 10 empleados y cada uno hace una tarea distinta de acuerdo a la división del trabajo y entonces la producción crece. Por lógica, alguien diría, voy a contratar a más personas para aumentar mis beneficios. Contratás a 5 personas más y la producción aumenta. Luego, sos ambicioso y contratás a 10 más. La producción aumenta, pero no tanto como antes. Contratás a más y más personas y ves cómo la producción va aumentando, pero cada vez menos, hasta que suceden dos cosas. Llega un punto donde no aumenta más, y peor aún, después de ese punto, y si seguís contratando a más gente, la producción comienza a decaer. Para ponerlo mucho más simple, imaginen que tienen una habitación para hacer sillas. Con 10 personas pueden hacerlo a la perfección. Con 5 más quizás mejoran. Con 5 más ya se empiezan a sentir todos un poco apretados. Y con 10 más, ya en vez de mejorar, la producción la entorpece. Bueno, esto último sería un ejemplo muy simple para atender la cuestión. Ahora, trasladado a las tierras de cultivo, la cosa podría entenderse como que en cierto momento esas tierras alcanzarán su máximo beneficio de producción, pero luego tenderán a decrecer, ya sea por cuestiones ligadas a la finitud de los recursos naturales o si alcanza su pico productivo y se quedarán estancadas. Esto se podría solucionar rentando más y más tierras, pero eventualmente el problema será el mismo. Todo esto es lo que se conoce justamente como ley de rendimientos marginales decrecientes. Antes de finalizar, también quiero introducirlos brevemente en las nociones de Ricardo sobre ventajas absolutas y ventajas comparativas. Ricardo se mostraba muy a favor del comercio internacional y con respecto a esto elaboró sus teorías sobre la ventaja que poseen las naciones con respecto de otras. Entonces, para él, la ventaja comparativa era aquella donde una nación se concentra en producir aquello que le resulta más fácil de producir que al resto de los países, ya sea porque posee más recursos y elementos y esto le genera un menor coste de producción. La ventaja absoluta sería una nación que se especializa netamente en producir lo que menor coste le genera, pero este concepto no da lugar al comercio entre naciones que produzcan el mismo producto, lo cual no siempre responde al comercio internacional. En estas teorías de ventaja absoluta y ventajas comparativas, veremos un antecedente de lo que luego, muchos años después, se conocería como división internacional del trabajo. Y así como llegamos al final de este video. Pronto les estaré subiendo más videos sobre economía, ya que como les dije, todavía hay muchos autores por explorar que continuaron los trabajos de los economistas clásicos. Espero que les haya gustado. Hasta la próxima.